Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por acercaros a la agrupación socialista de Vicálvaro. Creemos que este debate es importante porque la educación en España necesita una reflexión profunda. Una reflexión que desde el Partido Socialista llevamos haciendo hace tiempo y que creo que además el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, lo ha puesto encima de la mesa y está intentando llegar a algún acuerdo con todas las fuerzas políticas y llegar a un verdadero pacto de Estado, un pacto por la educación. Y en primer lugar voy a presentar a José Mata, es el secretario general de FETE, UGT. Necesitamos la autoridad como un canal que tiene que existir entre el alumno, la persona, el chico, la chica, la familia, la sociedad. Nosotros seríamos los portavoces de transmitir aquello que cree la sociedad que es importante que tengan, y autoridad es dejar a los alumnos ahí, con esas garantías. Autoridad no es poner simplemente al alumno mirando a la pared. Cuando a la presidenta se le ocurrió decir que autoridad pública, como funcionarios ya somos autoridad pública. De hecho, inmediatamente en esos días ocurrió cerca de aquí un caso, y automáticamente, como estaba el boom de la autoridad, pusieron en marcha los mecanismos que tiene ya el sistema, y se cortó. Si hubiera sido necesario una ley para poner en marcha esos mecanismos, no se podría haber cortado en ese momento. Somos autoridad pública. El problema es que ella quiere descargarse de una responsabilidad. Nos pone en un brete a los profesores y a todo el personal que estamos en los centros, para con los medios que ella nos pone a disposición, mantener el orden en las clases. Es necesario usar una autoridad muy dura y a veces que no la va a entender la sociedad. En esos momentos ella nos podrá decir a los que estamos allí, según ella, solo para garantizar un cierto orden, orden de silencio, no orden mental, nos podrá decir, no están usando la autoridad, por tanto les voy a castigar. Y si nos pasamos en esa autoridad, vendrán otros y dirán, se han pasado en autoridad, es responsabilidad suya, no de la administración, les vamos a castigar. Nos quedaremos ahí, en ese sándwich, sin saber exactamente si estamos cumpliendo, si no estamos cumpliendo. Nos quejamos en el sistema del abandono escolar. Pero abandono escolar no es salirse de clase un día y hacer novillos. Lo que entiende Europa por abandono escolar temprano es acabar la etapa obligatoria y no querer seguir mejorando más. Nosotros queremos, desde el Partido Socialista y, por supuesto, desde el sindicato, que nos comprometamos seriamente con la educación desde esos niveles, desde los niveles en los que la formación es necesaria ya para integrarse en la sociedad. Necesitamos un compromiso con la sociedad que le permita a todas las personas que están en ellas marcar desde el inicio su itinerario profesional hasta llegar al máximo grado por cualquiera de los caminos que escoja. Si ha escogido uno de trabajar temprano por necesidades o simplemente porque en esos momentos no se veía con ganas de adquirir más cultura, que la pueda adquirir y que tenga dónde adquirirla. Y si lo que vamos a pedir es regletazo o regletero, la persona que imparta los azotes o las palmetadas en la mano, pues oye, nos vamos a Inglaterra al siglo XIX y Madrid lo dejamos un poco, que de Madrid ya irán otros al cielo. Gracias. Y ahora le voy a dar la palabra a Francisco García, es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. Si preguntáramos si hay que reforzar la autoridad del profesor, seguramente todos podríamos convenir en que sí. A partir de ahí, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es, ¿hacer del profesor autoridad pública va a resolver todos los problemas del profesorado y todos los problemas del sistema educativo solo con esa iniciativa? La respuesta a esa segunda pregunta sería que no. ¿Por qué digo que no es nuevo lo de el profesor como autoridad pública? Porque hay unas instrucciones de la Fiscalía General del Estado que aconsejan o que dicen a todas las fiscalías de las comunidades autónomas que deben tratar
las agresiones a los profesores por parte de cualquier adulto como una agresión a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, que equivale a ser tratado el profesor como autoridad pública. La segunda pregunta es, ¿y solo con hacer al profesor autoridad pública ya es bastante? ¿Se van a arreglar todos los problemas de las aulas y se van a arreglar los problemas del sistema educativo madrileño o en el Estado? No. El tema de la convivencia escolar es un tema complejo y requiere de reforzar la autoridad del profesorado, sin duda, pero también de un conjunto de iniciativas de mucho más amplio espectro que no solo hacer del profesor autoridad pública. Si tú no actúas sobre la escolarización y hay centros que se convierten en un gueto que escolarizan a los alumnos más complicados, la convivencia escolar ya puedes hacer al profesor autoridad pública, regletero o ponerle, en fin, ponerle la porra, que eso no va a resolver los problemas. Por tanto, reforzar la autoridad del profesor, sí. Actuar sobre la escolarización con una normativa de escolarización que evite la concentración excesiva de alumnado con necesidades de compensación educativa en algunos pocos centros. Hay que actuar sobre las ratios de alumnos, porque ¿qué más da que te hagan autoridad pública y te pongan el gorro y la porra si te meten en tu clase 38 en bachillerato? No me lo estoy inventando. Cualquiera, en fin, hay muchos centros donde eso está pasando. Si te meten 35 o 36 en la ESO, incluyendo alumnos diagnosticados como alumnos con necesidades educativas especiales, ACNES, alumnos de integración. O si te meten en educación infantil 28 o 29, o en primaria te meten 29 o 30. Por tanto, no vale hacer al profesor autoridad pública y sobrepasar las ratios máximas establecidas en la ley. Cuando hay que resolver un problema, lo primero que conviene, si uno quiere acertar y no perderse por el camino, es identificar el problema. ¿De qué realidad estamos hablando cuando hablamos de problemas de convivencia? Porque es verdad que cuando en la tele te ponen que un alumno ha grabado en un móvil una agresión a un profesor, eso es muy impactante y naturalmente rechazable y abominable. Pero eso, lo que hay que saber es cuántos casos de violencia escolar hay, de violencia entre iguales, de agresiones a profesores. Para eso, en el Estado existe un observatorio por la convivencia que se reúne y que hace un diagnóstico de la situación. Y como hace un diagnóstico el año pasado, otro diagnóstico este año y otro diagnóstico el año que viene, eso te permite saber cuál es la situación de la convivencia escolar y si lo que se está haciendo para mejorarla es útil o no. Pero en la Comunidad de Madrid no hay, y nosotros hemos pedido que hubiera un observatorio regional para la convivencia escolar, para saber de qué estamos hablando. Si hubiera un observatorio regional para la convivencia escolar, podríamos saber si el decreto de convivencia que aprobó el Gobierno regional hace 2 años ha servido para algo o no ha servido para nada. Porque los resultados escolares en la Comunidad de Madrid hoy han empeorado respecto al año 2000. Hoy tenemos más fracaso escolar o menos alumnos que titulan hoy en la Comunidad de Madrid que en el año 2000. En primaria, en sexto de primaria, titulan hoy un 1% menos de alumnos de los que titulaban en el año 2000, y medio punto por debajo de la media del Estado. O sea, la segunda comunidad más rica del Estado, la comunidad de la excelencia, tiene unos resultados escolares que están por debajo de la media estatal. Como no hay compensación educativa, las zonas con menor nivel de renta, la este y la sur, tienen peores resultados escolares, mucho peores que la norte o la oeste, donde los niveles de renta son más altos. Hemos escuchado la voz de FET-UGT, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Yo creo que complementaria, por supuesto, es la opinión y la voz de los padres y madres que, representados en este caso por la FAPA Ginés de los Ríos. Le doy la palabra a su presidente, a José Luis Pazo. No voy a rehuir el debate de la autoridad, porque los padres y madres no tenemos que rehuir ese debate, no lo hemos hecho nunca. Se decía antes que presentamos conjuntamente una iniciativa legislativa popular en la que además se hablaba de la autoridad del docente y de la necesidad de que esa autoridad estuviese presente y fuera reforzada, y no voy a insistir mucho en ello, pero sí dejar claro que nosotros también compartimos la idea de que la autoridad del docente, esa autoridad académica y pedagógica, tiene que estar presente en las aulas, tiene que ser reforzada y tiene que ser además respaldada por toda la sociedad y desde luego por los padres y madres en primer lugar. A nosotros nos gustaría hablar más de qué hacer a partir de ahora que de qué es lo que no se ha hecho hacia atrás. Tendremos que debatir
o los docentes, sobre todo, tendrán que hacer una reflexión sobre su profesión. La hacen, me consta, los comprometidos la hacen. Y es más, algunas veces la hacemos de forma conjunta, sobre por qué están en esta profesión, para qué quieren esta profesión y cómo mejorar ellos individualmente, y no solo como colectivo, sino individualmente. Estamos hablando, en este caso, los docentes, también lo tendremos que hacer los padres, por supuesto. Aquí no es solamente que mejore una pata, si mejora una pata y las demás siguen como están, no vamos a ningún sitio. También tendremos que entrar en rechazar debates falsos que nos ponen encima de la mesa, por ejemplo el tema de la autoridad el otro día, para olvidarnos, entre otras cosas, de propuestas que salieron en ese pleno. Una de las propuestas, da igual qué partido lo propusiera, porque no se trata de decir que lo hizo bien no sé quién, pero hubo una propuesta en el sentido de que se constituyera una comisión en la Asamblea para estudiar la situación actual del sistema educativo, y fue rechazada por la mayoría de los que no quieren ese análisis. El pacto escolar o el pacto educativo, nosotros lo vemos de la misma óptica en la que vimos la LOE, y me explico. Los padres y madres le pedíamos a todos, da igual quién gobernara, que tuviéramos una ley que no estuviera sujeta a los vaivenes políticos. Con todo lo que eso significa, ya lo sabíamos. La LOE es el resultado de eso, para lo bueno y para lo malo. Y es un arma de doble filo, porque cuando tú haces una ley que tiene que servir para que puedan gobernar todos sin necesidad de cambiar la ley, es evidente que hay cosas que te van a gustar más y cosas que te van a gustar menos. Y que va a tener que dejar libertad de actuación en determinados terrenos para que pueda haber esa flexibilidad. Y por tanto, en determinadas manos esa ley puede ser un peligro, y en determinadas manos esa ley puede ser todo un éxito. Ahora, por último, le voy a dar la palabra a Javier Fernández Ballina, que es el coordinador de la Organización Sectorial de Educación del Partido Socialista. Que algo muy profundo de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que ha sucedido a lo largo de los 30 años, de lo que hace que hoy España esté en pleno desarrollo de su propia modernidad, pero también la que comparte con el resto de Europa, se debe a un protagonismo que supo hacer la gente socialista, encabezando lo que era, sin ninguna duda, una mayoría de la demanda social de nuestro país, que fue poner la educación en la prioridad política y presupuestaria de todos nosotros. Y esto conviene recordarlo ahora, por muchas razones, algunas han dicho ya, pero entre otras porque la suma de aquella LOE, de aquella LOGSE, de aquella LODE, de aquellas leyes universitarias y de aquella ley de la ciencia, seguramente está produciendo la sociedad, desde luego, con mayor nivel de educación, con mayor competencia y con mayor capacidad, por tanto, de la historia de nuestro país. Por fortuna ha aumentado muchísimo, perdónenme que me exprese así, la campana de Gauss, es decir, ha aumentado muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchísimos más sobresalientes, hay muchísimas más personas, hombres y mujeres en este momento con responsabilidades ya directas en la vida colectiva del país, en la vida de sus empresas privadas, en la vida, en definitiva, de la economía, la sociedad y la cultura, que son muchísimo mejores que nosotros, pero muchísimo mejores, y muchos más. La segunda o primera, según lo miren ustedes, comunidad más rica del país, la Comunidad de Madrid, se permite el lujo, entre comillas, de dedicar el menor porcentaje de riqueza a la educación de sus ciudadanos. Y eso es lo que estamos intentando, un pacto que sea al mismo tiempo, lógicamente, de política institucional, la que tiene que ver con todos los partidos políticos, pero un pacto que debe ser al mismo tiempo de toda la comunidad educativa, ¿no? De los profesores, de los que trabajáis directamente, de los sindicatos y de los padres y de las asociaciones de padres, pero que debe ser al mismo tiempo institucional, tiene que ser del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, por razones obvias, y tiene que ser al mismo tiempo, finalmente, de la sociedad y de la comunidad mediática o educativa, o si queréis, la comunidad que hoy nos caracteriza, porque son, al fin y al cabo, somos todos los responsables de esa educación. ¿Por qué queremos ganar ese pacto? Porque si lo ganáramos, todos ganaríamos, y a lo mejor somos capaces de hacer lo que en realidad, como decía antes muy bien el representante de los padres y las madres, necesitamos hacer. Pero lo necesitamos hacer por muchas razones. Mirad, la primera, si me lo permitís, explicarlo con muchísima brevedad, porque el mundo que vivimos tiene poco que ver cada vez más con el de hace 30 años. Hoy es un tópico decirlo, que lo caracteriza la sociedad del conocimiento, pero esta es el resultado de una evolución científica y tecnológica que no solamente no ha parado, sino que crece exponencialmente, que tenemos que hacer otra educación mayor y mejor. Una educación que, fijaros, amplía su potencial, su ambición, a donde nunca habíamos sospechado.
Sabíamos, y lo queremos seguir manteniendo, que era un derecho del individuo, sin ninguna duda. ¿Cómo vamos a renunciar a aquello que constituye la forma de realizarse, de autorrealizarse personalmente? Pero es que ahora, además, es un indispensable instrumento social. Pero además, y este es el gran reto que en este momento el Gobierno de la Nación está poniendo encima de la mesa con la Ley de Economía Sostenible, la educación es el primer pilar de la nueva forma que queremos que tenga la economía, no solamente para que no suceda una nueva crisis, sino para que podamos crecer en un desarrollo sostenible y en un progreso solidario para los demás. Aunque ese acuerdo signifique realizarlo en algunos años, aunque sepamos que en medio de la crisis económica no podamos poner encima de la mesa todo el dinero que queramos, pero vamos a ponerlo. Vamos a poner un dinero suficiente para que en unos cuantos años los que pactemos, cualquiera que sea la administración, lo pone encima de la mesa y no tengamos que mirar a ver si la Comunidad de Madrid pone el menor porcentaje del PIB o la Comunidad de Navarra o la del País Vasco el mejor, sino que todos vamos a poner el mayor porque es del pacto del que partimos y al que queremos llegar, ¿no? Y finalmente vamos a preocuparnos de cosas que son muy importantes para el futuro de nuestros niños. Vamos a ver que las lenguas extranjeras no sean la asignatura pendiente, sino la asignatura superada. Y además el Partido Socialista va a querer luchar para que no sean una, sino dos.